Saludos, bienvenidos. Empieza a partir de este momento Entérate con Bonilla. Todas las informaciones a partir de este instante, la actualidad informativa. Estamos en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en los estudios principales de Canal 25, listos para compartir con todos ustedes las informaciones de mayor interés. Así que un placer que nos reciban en sus hogares. Hoy ha habido muchas informaciones de gran impacto en la opinión pública de la República Dominicana. Aquí está el profesor Luis Córdoba. ¿Cómo le va a usted, profesor? Marchando, ya llegando al final de esta semana y sintiendo las cosas un poco mejor, avanzando en sentido general en el país, y qué bueno de compartir informaciones con todos y todas. He dado seguimiento a muchas opiniones tuyas en relación a los aumentos de precios de los artículos de consumo masivo y he comprobado que tú eres un experto, bien informado. Muchas gracias. Muy bien informado. Yo estoy sorprendido, pero él sabe cuánto cuesta cada cosa y cuántos ha aumentado. Increíble. Nos ocupamos. Parece que se trata de un hombre de supermercados y que da seguimiento a los precios. ¿Ah? Estamos en eso. Pero, Porque es un hombre que desde que se habla del plátano dice, no, pero en tal sitio están a tanto. Eso está muy bien, profesor Córdoba. las alternativas, don Juan, hay que, la responsabilidad de la familia, hay que asumirla y extender el peso. Y en los colmados de los barrios, ¿cómo estará la situación? Igual de mal. Mal, sí. Estrecha. Y aumentando, por supuesto. En los supermercados de clase media, la situación es igual que en los colmados de los barrios. Se ha extendido, sí, los precios, se prorratea, se ha elevado. Incluso hay aumentos primero en los que de algunos productos han subido primero en los colmados antes que en supermercados. No, Córdoba, no. Sí, señor. Pero es sobre que todo los agrícolas. En los barrios las cosas deben ser más caras, porque la mayoría de los comerciantes de los barrios va a los grandes supermercados a comprar, a abastecerse, y entonces ahí viene el asunto de las ganancias. Claro. Es decir, si yo compré a 10, tengo que vender a 11 o a 12 por las ganancias de mi negocio. Claro, ese es el negocio, ese es el comercio, pero difícil la situación. Hoy ha fallecido un gran hombre, ha fallecido el sacerdote Tom Lluveres, el padre Antonio Lluveres. Ahí está porque siempre fue así, sonriente, amable, un hombre sencillamente bueno, muy colaborador. Fue director de Radio Santa María y con muchos comunicadores de Santiago de los Caballeros tuvo vínculos muy cercanos. El padre Tom Lluveres. En una ocasión incluso fue miembro del jurado del concurso literario del Colegio Dominicano de Periodistas. Claro que sí. Y cuando leyó mi trabajo, siempre me decía, Bonilla es un hombre muy bien informado. Un hombre que maneja muchos datos. Así es que recuerdo incluso con alegría al amigo Tom Lluveres. Se ha informado que él tenía una semana o algo más con el virus, pero uno sabía que desde hace años tenía problemas cardíacos, él tenía problemas del corazón desde hace muchos años, independientemente de la situación que se ha presentado con esta pandemia. La realidad ha sido que el que resulta contagiado por este virus
y tienes otros achaques de salud muy fuertes, es difícil que pueda reponerse. Una situación dolorosa que se nos presenta con este virus. Así que lamentable el fallecimiento del amigo Tom Lluveres. Una persona muy querida, sobre todo por los narradores, pues era un apasionado del concurso de cuentos de Radio Santa María. Y siempre recuerdo gratamente, porque cuando ganamos ese premio, él fue una persona muy entusiasta, le daba seguimiento a los ganadores, un apasionado de la literatura, un gran lector, un jesuita consagrado y una persona que revelaba esa mejor imagen de Jesús en el servicio a los más necesitados. Así que fue un gran amigo de periodistas, comunicadores en sentido general, y hoy se despide. La mañana amaneció muy triste con esta noticia. Recibí un mensaje del doctor Marcos Amauris Martínez, el hijo de Marcos Martínez, para informarme que luego de la intervención quirúrgica, el doctor Sergio Guzmán, cirujano, y el equipo de médicos han hecho una evaluación de la situación de Marcos Martínez. Dice su hijo, Marcos Amauris, que se encuentra evolucionando positivamente, que va muy bien y que en nombre de él, de sus hijos y de la familia, las gracias por la preocupación y solidaridad. Así que gracias al doctor Marcos Amauris Martínez, creo que Pérez, Marcos Amauris Martínez Pérez. Así que me dice un amigo aquí, barrida en Edenorte. ¿Cómo? ¿Tú sabías de eso? Se llevaron cientos de personas que laboraban en la empresa. Más de 14 gerentes de la gestión pasada y más de 100 en posiciones medias y bajas. Andrés Cueto. El huracán pasó. Sí. ¿Qué está sucediendo? Bueno, si hubo cancelaciones masivas en Edenorte, se supone que Cueto anda detrás de mejorar lo que tiene que ver con la nómina. Él estuvo recientemente en el programa El Patrón de la Tarde y yo le hice el planteamiento de la nómina a partir de informaciones que yo tenía de que la nómina está muy por encima de lo que encontró. Es decir, a pesar de las cancelaciones masivas, ha nombrado tantas personas que tenía o tiene una nómina superior a lo que encontró. Yo le traté ese tema, yo tenía esa información. Y si es superior y con esta barrida, entonces un equilibrio de los viejos con los nuevos. Bueno, luego tengo entendido que en privado, él dijo, eso se veía venir porque él lo había dicho en privado. Si él lo había dicho en privado, que iba a cancelar cientos de personas más. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si hay servidores y lo están haciendo bien. Y si hay una empresa que se ha manejado históricamente con un criterio más empresarial que político. Hay que ver si no son técnicos. Hay que ver. Si no son técnicos, peligroso es que te cancelen los técnicos, porque son instituciones muy técnicas. Pero hay 14. Las distribuidoras de este país. E incluso se habla de que uno de los problemas en EDESTE, con el administrador que ya salió, fue precisamente ese, que él se negaba rotundamente a que cancelaran los técnicos porque él es un técnico, él es un técnico, el que estuvo en EDESTE, y él decía que no, que puede cancelar los que son políticos, pero los técnicos no. Pero usted dice 14 gerentes, entonces
todo no había un solo técnico en eso. ¿Verdad? Ahí está la información, Córdoba, la información está ahí. Barrida en Edenorte. Se llevaron cientos de personas que laboraban en la empresa. Más de 14 gerentes de la gestión pasada y más de 100 posiciones medias y bajas. Pero 14 gerentes de la gestión pasada. Es un número muy grande, igual que los 14. ¿Y cuántos del primer gerentes escándalo. tiene de norte? Si fueron 14, tiene que ser un Porque número. si todavía había 14 de la gestión pasada. Hay que ver si nombraron ahora gerentes del nuevo color. Muy bien. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana me está invitando a un desayuno con representantes de los medios de comunicación de Santiago, donde van a ofrecer importantes informaciones sobre el proyecto hidroeléctrico de las placetas. Eso es una controversia, ahí hay un lío grande, pero bien grande y feo, con esa hidroeléctrica que la empresa de generación hidroeléctrica dominicana se ha empecinado en construir en la placeta. Yo no sé si asistiré a ese desayuno, pero yo sí conozco, porque lo hemos tratado en otras ocasiones, y representantes de Jánico y San José de las Matas con planteamientos técnicos se oponen radicalmente a la construcción de esa hidroeléctrica. Entonces, ¿cómo es posible que sectores productivos se estén oponiendo si es un asunto supuestamente positivo? Entonces, así es que este encuentro con los medios de comunicación es el miércoles 23 de junio a las 9 de la mañana. El ingeniero Rafael Salazar, administrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, está invitando a ese encuentro con representantes de los medios de comunicación. Ojalá y todo se aclare técnicamente. Y la viabilidad técnica del proyecto y lo que requiere esa comunidad, todo lo que se necesita es más energía eléctrica. Bueno, el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión recorrió junto al sacerdote Nino Ramos los caminos vecinales que eran reclamados por las comunidades de los pueblos enclavados en la cordillera septentrional de la provincia de Santiago. Así que parece que sí, que habrá solución ahí para Nino Ramos. Ahí están las fotografías que nos envían, ahí está el sacerdote Nino Ramos y está del INE Ascensión, el ministro de Obras Públicas. A publicidad, Córdoba, los franceses salieron a las calles hoy sin mascarillas. Eso es casi liberarse. Sí, alegres, contentos, celebrando, sin mascarillas. Así hay muchos dominicanos ya. Claro, en las oficinas, en sitios cerrados, van a usar mascarillas. Déjame decirte que Francia no es de los países que mejores están en vacunación. Francia está muy por debajo, ni hablar del Reino Unido, de Inglaterra. Inglaterra tiene un 45% de su población con 2 dosis. España va para un 30%. Italia va para un 30%. Alemania va para un 30%. Alemania. Y Francia e Italia tienen una competencia ahí con 23, 24%. Entonces, Francia decidió que abandonemos este martirio, porque esto es un martirio, la mascarilla. Bueno, pero Eso es un martirio, Córdoba. no es lo más cómodo.
pero ¿Qué? hay que cuidarse. Bueno, no hay que cuidarse. Déjame decirte con los estadios de béisbol y de otros deportes en Estados Unidos. Ya abrieron sin mascarilla y con la asistencia de todo el que quiera ir. En los estadios anoche, prácticamente en todos, había más de 40, 50 y 60 mil personas sin mascarillas, comiendo y bebiendo, porque a eso es que se va a un estadio. Sí. Y a vocear. Claro, y a gozar. Entonces, Córdoba, esa es la realidad que se está presentando. Qué bueno. Aquí en República Dominicana no. Dice el Ministerio de Salud Pública hoy que la positividad en las últimas 4 semanas está en un 18%. Eso es alarmante. Que de cada 100 pruebas que se realizan, 18 y 20 están dando positivo. Aquí yo no sé cuándo vamos a superar esta situación, pero todavía aquí falta mucho. Publicidad y en breve seguimos. Aparentemente le van a quitar el Partido Reformista Social Cristiano a Kiki Antún. Sí, se están haciendo unas reuniones, las encabeza el secretario general Ramón Rogelio Genao, y entonces participa Eddie Alcántara, participa Johnny Jones, pero yo creía que Johnny Jones era pro PLD, porque se sabe que Ramón Rogelio Genao es pro PRM, Eddie Alcántara es pro PRM, y entonces, mira ahí, planificando cómo volarle la cabeza al presidente del Partido Reformista Federico Antún Valle, Kiki Antún. Y Ramón Rogelio Genao es senador de la provincia de La Vega, compadre del presidente Luis Abinader. Y Eddie Alcántara es el funcionario del gobierno del presidente Abinader, director del Proconsumidor, así que aquí que se cuide, que están planificando volarle la cabeza, quitarle el partido. Otra vez. ¿Ya lo quitaron? No, planifican. Otro intento. Otro intento. Otro intento. Que ya Quique, porque Quique es gallero, sí. Y los galleros ya tienen táctica. Son muy habilidosos, los galleros. Es interesante porque Eddie Alcántara dice que no es reformista para poder estar en ese puesto. Johnny Jones acaba de llegar y Rogelio Genao entonces ha manejado equidistancia. Un gallero que sea político no falla. Es difícil derrotarlo. Yo creo que va a ser muy difícil, por más almuerzo que hagan. Señores, lo del pan va. El aumento del pan va. ¿A cómo se venderán los panes? Unos dicen que a 2 por 15 y otros que a 10. Señores, desde que se anunció el aumento a 10 pesos, eso era irreversible. El gobierno dijo que no, que eso eran sectores pescando en río revuelto, que eso no iba. Hubo una rueda de prensa de industriales de la harina, que no, que eso eran sectores sin incidencia. El aumento del pan va. Ya. Va. En primera instancia era un 100%. Se ve como un logro que se le aumente el 50% a ese precio. Y es penoso escuchar gente diciendo que, bueno, hay panaderías de clase media que hace rato pagan el pan mucho mayor y algunas cadenas. Eso es verdad. Ahora, lo que estamos hablando y el aumento de ese precio es en el pobre, es en la panadería de barrio, es en ese pan que llega en fundas, es en ese pan que se distribuye.
Y hablar de un incremento de un 50% en la unidad es desequilibrar y desestabilizar el presupuesto y la alimentación de una familia pobre. Ahora, el asunto no es el pan. Es una situación que cada día se complica más con el tema de los aumentos de precios. Como ha dicho hoy el obispo de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Castro, es algo desmedido y criminal lo que está ocurriendo, ha dicho el obispo. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, ha confirmado que el pan va a subir. El asunto es que el pan ya subió. Porque aquí en los medios están comunicando, no, el pan ya subió. Como han subido la mayoría de los artículos. Vi ahí la chercha de Hipólito Mejía, porque Hipólito sigue siendo un cherchoso desagradable en ese aspecto. Sí, porque tú en medio de una situación tan delicada, tú venir a decir, bueno, a la población que compre en las guaguitas. ¿Qué es eso? Hay una preocupación, hay una alarma con esta situación. ¿Cómo un expresidente de la República se expresa con esa chercha frente a algo tan delicado? El presidente Luis Abinader es economista y yo estoy convencido de que él sabe qué es lo que está ocurriendo y qué puede hacer el gobierno. Aparentemente el presidente Abinader sabe que el gobierno está atado de pies y manos frente a esta situación, que hay muy pocas posibilidades de detener lo que está sucediendo. Sí, se ha propuesto de volcar recursos de manera masiva al campo, pero que aquí no hay problemas de escasez. La producción está bien, hay productos en abundancia. E incluso yo vi una propuesta del creativo José Francisco Peñaguaba, proponiendo que como estamos en medio de una grave pandemia, que de ese presupuesto del Ministerio de Educación, un 4%, saquemos no un 1%, sino menos de un 1%, y los volquemos al campo ese dinero, para poner el campo a producir absolutamente de todo. Tú dirías, bueno, una propuesta. En este momento lo que queremos es propuestas. Pero la verdad es que el gobierno tiene una gran presión en este momento, porque la preocupación empieza a sentirse. Ya la población empieza a reaccionar. Ahora, el error es esa ilusión de que es una conspiración, de que son intereses políticos. No, aumentos de precios reales están ahí. Nadie se está inventando nada. Que hay cierta especulación, bueno, siempre hay especulación. Siempre hay un sector que se aprovecha para obtener mayores ganancias. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso no es lo fundamental. El gobierno sabe que hay un asunto de aumentos de precios a nivel externo que el gobierno no controla. ¿Qué es lo que yo digo? Que el gobierno debería de ser más activo y más dinámico explicándonos qué es lo que está ocurriendo, de forma tal que la población pueda entender
pueda comprender. Pero sin explicaciones, nosotros los consumidores estamos a merced de lo que está ocurriendo. Usted habla de eso lo podemos decir nosotros, eso lo puede decir el pueblo de la especulación, pero la autoridad no puede decir eso, porque precisamente para controlar el mercado interno es que tenemos una autoridad. Entonces la denuncia no es solución ni es un planteamiento para absolutamente nadie. ¿Qué es lo que sucede? Porque algo tiene que estar sucediendo, que hay insatisfacción con los productores de cebolla esta semana y vemos la propuesta, la protesta que hicieron y las propuestas que anteriormente habían hecho para ser escuchados y evitar llegar ahí. Igual también con los productores de papas, con los productores de zanahorias, y es decir, una serie de rubros que han sido elevados de precio y que compiten entonces con importaciones. Y estamos hablando de productos agrícolas, otros sí tienen ese factor, que están con materias primas, que son commodity, y ya sabemos lo que sucede en esta crisis que ha provocado el coronavirus a nivel global. Pero hace falta sinceridad para generar esa confianza en el mercado y para poder sobrellevar una situación que es difícil como esta. Hace falta de que la autoridad sea sincera y que en esa sinceridad también pactemos cuánto podemos soportar, porque cada vez se complica mucho más comer, algo esencial. Publicidad, entérate con Bonilla, Canal 25. Un saludo para Marcos Román Martínez, abogado, alto funcionario de Edenorte. Sobreviviente. Hay que averiguar. Sí, bueno, fueron de la gestión pasada. No, a ese no lo cancelan. No. Por cuento con selección, hombre. No, ¿verdad? Acá. Hacen un piquete frente a El Norte, 50 cancela a Marcos Román Martínez. No. No puede ser. Ya están jugando a esta hora los Yankees de Nueva York frente a los Azulejos de Toronto. ¿Quién gana? Boston no juega esta noche. Ah, bueno. No, Boston está de descanso esta noche. Porque jugó el martes, ganó 10-8 a Atlanta. Jugó el miércoles, ganó 10-8 Atlanta. 2 partidos terminaron igual. Atención al picheo de Boston. Si te hicieron 16 carreras en 2 partidos, el picheo empieza a fallar. Bueno, evidente. Pero los Yankees han ganado 2. Los últimos 2, precisamente a Toronto, ¿no? Están ahí. Esos eran los 2 que se daban como favoritos en la división este de la Liga Americana del béisbol de las Grandes Ligas. Y ahí están batallando, creo que a 7 o a 8 del primer lugar. Falta. Unos yanquistas que hay aquí tienen semanas escondidos. Furibundos. Están escondidos. Perfil bajo, pero vienen. El perfil bajo. Perfil bajo. Que no se comporten como fanáticos. Que cuando los Yankees hagan así, que no vengan aquí a... Son fanáticos. Ese es el problema. Son fanáticos. Ese es el problema de los Vendrán Yankees. a dar cuerdas. Claro. Bueno, el gobierno va a vacunar desde mañana en la región sur del país y en la región este. Eso es altamente importante porque la vacuna se está quedando en la capital y Santiago de los Caballeros, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay pueblos, señores, donde no ha llegado la primera vacuna. Municipios y distritos municipales donde no se ha instalado un centro de vacunación. Entonces no puede ser.
Cuando esos pueblos, por ejemplo, de la línea noroeste, pueblos de Dajabón, de Montecristi, Santiago Rodríguez, de Valverde, escuchan, llegó 1,5 millones más de vacunas. Y nosotros, es lo que dicen, y nosotros, porque todas se están quedando en la capital y Santiago y los Caballeros, y así no debería de ser. Por eso apoyo esta decisión del gobierno de, a partir de mañana, irse para el sur del país. En el sur ha habido situaciones críticas, en Barahona. Tienen que hacer operativos fuertes en San Cristóbal y en el propio San Juan de la Maguana. Sí. Está en emergencia todavía. San Juan de la Maguana, el presidente Pero eso Abinader estaba por declaró a San Juan de la Maguana en estado de emergencia. Sí, pero eso es por otras razones. Por la situación Económica. Pero la ola presente, que no sabemos cuál es finalmente, qué número sea, inició por Barahona y hay que prestarle atención. Los hospitales todavía hoy están en estado crítico en esa provincia. Bueno, lo que planteaba sobre la positividad, en el boletín de hoy del Ministerio de Salud Pública, la positividad está en 19%. Ayer, señores, estuvo en 24%. Y en las últimas 4 semanas, dice Salud Pública, está en 18%. Eso es muy fuerte. En Estados Unidos la positividad está en este momento en 0,83%. En ciudades como Nueva York. Epicentro del virus. Y aquí tú estás hablando de 18%. Eso es alarmante. Si no resolvemos esa parte, no tendremos solución. No habrá solución. Pero yo no sé, porque aquí hay toque de queda, estado de emergencia, usamos mascarilla masivamente, hay una agresiva campaña o plan de vacunación y todavía estamos hablando de una positividad de 18%. ¿Qué es lo que ocurre? Una situación que no puede ser. Estoy esperando. ¿En qué quedó la medida de coerción de los imputados de la Lotería Nacional? Todavía nada. Porque es a puerta cerrada. A puerta cerrada. Los otros transmitidos por televisión. Esta a puerta cerrada. Y los medios de comunicación poderosos no muestran ningún interés por transmitir esa. Nos pasamos días viendo la medida de coerción del caso Pulpo. Nos pasamos días viendo por televisión la medida de coerción del caso Coral. Por ahí viene el caso de las EDES, de seguro por televisión, pero la estafa de la lotería no. Esa es a puerta cerrada. Ahí no hay televisión. Recesan para este viernes, para mañana a las 2 de la tarde, la audiencia de conocimiento de medida de coerción, caso Lotería Nacional. Ok. Un receso hasta mañana a las 2 de la tarde. Pero usted no se va a enterar que es en secreto. Esa no se transmite. Esa no tiene interés, parece, de que se transmita. Calladitos. Esa no se transmite. Y finalmente no se sabe qué es lo que se está hablando. Se dice que hay 6 de los encartados que han confesado de que sí, ciertamente había un fraude, cosa que hay una certeza muy amplia en la sociedad de que sí había el fraude.
pero finalmente ya veremos de qué se trata y si van para sus casas. A cumplir medidas, por supuesto. Volvemos a publicidad. Entérate con Bonilla, Canal 25. Y la invitación de Elvin López. Mañana tenemos... Es mañana. Mañana, confirmado mañana. Ya confirmaste tu asistencia, que se sienten a esperar. Ahí estaremos, temprano. No, yo no puedo comprometerme a eso. Contigo no. Sí. No, yo no me comprometo. Con nadie que me invite me comprometo que Córdoba va. No. Pero yo voy. Ya. Conmigo no. Compromiso solemne, No, temprano. no, Incluso. conmigo no. José Herrera tiene razón en esto que me envía. La positividad del virus en la República Dominicana no tiene validez. Las pruebas se les efectúan a personas que tienen síntomas acentuados de coronavirus. En Estados Unidos, por ejemplo, las pruebas son al azar. Por tal razón, la positividad es tan baja allá. Aquí las pruebas son sesgadas. Ciertamente, aquí la mayoría de la población va a hacerse las pruebas cuando ya tiene síntomas. O dolor de cabeza, o fiebre, o algo tiene. Yo guardé silencio cuando se hablaba sobre el comentario, porque finalmente descreo de las estadísticas, tanto de las que se dicen por la irregularidad con que la misma autoridad dice que tiene, con la falta de frecuencia y la certeza, y segundo, con esa positividad quiere decir que tenemos 2 millones de contagiados en el territorio dominicano. Entonces, eso, qué bueno que fue el profesor José Herrera, que señaló algo que tiene muy poca probabilidad de ser real. Vi hoy la reacción de Monchi Fadul, miembro del comité político del PLD, fue ministro de varios ministerios, fue síndico de Santiago, diputado, un veterano de la política. Salió en abierta y firme defensa del expresidente Danilo Medina. Ojalá que la mayoría de los dirigentes imiten a Monchi Fadul, porque nadie se explica ese silencio. Y entonces el PLD necesita con urgencia resolver ese problema de falta de motivación. Los ánimos están en el suelo. Sí. Están en el suelo los ánimos. Y yo creo que el propio expresidente Danilo Medina contribuye mucho con eso. Es decir, el silencio del presidente Medina repercute en la militancia y la dirigencia del PLD. La única inmunidad que tiene el expresidente Danilo Medina es su integridad y moral en la que ha vivido. Su vida ha sido de servicio y entrega al país. Esa es una opinión de él, de Monchi Fadul, pero se expresa abiertamente. Pero todo el mundo está escondido ahora. Lo dice una persona que sabe, un veterano de la política y que sabe qué decir en estos momentos. Ha salido, se convirtió en noticia, se convirtió en tendencia, generó polémica y eso es lo que en gran parte necesita el PLD. El PLD está en el suelo en este momento, en lo que tiene que ver con optimismo, motivación, entusiasmo. Ese partido está rodando por el suelo. Parte de la estrategia puede ser. Gracias por estar con nosotros. Continúen con la programación de Canal 25.